Hola, buenas tardes. Voy a seguir haciendo los vídeos estos que dije que haría en relación a la publicación de Proyecto Luciérnaga, de mi nueva novela. Y bueno, estoy con ese interés de llevaros a esa Valencia maravillosa del siglo XV a través del personaje principal, que es Isabel. Es decir, lo que voy a estar haciendo es ir llevándoos por espacios que Isabel recorrió durante la trama. En esta ocasión me encuentro caminando hacia la iglesia de Santa Catalina. Estoy realmente abandonando el barri del Mercat y estoy entrando en el barri de la Seu, caminando por esta plaza Lope de Vega. Os voy a contar un poquito sobre el entorno porque así entenderéis cómo era esta zona en el siglo XV. Aquí en la zona de Santa Catalina estamos hablando de una zona que históricamente ha sido una zona comercial. De hecho, hoy en día pues, es una zona turística, pero esto ya en la época de Balansilla, en época musulmana, era una zona comercial. Está muy cerca de la Plaza del Mercado, está muy cerca también de lo que es la Lonja de la Seda actual. Y todas estas calles que hay por alrededor son calles que, si nos fijamos, tienen nombres de gremios de artesanos. Efectivamente, aquí, por ejemplo, os puedo decir que cerquita estaba la calle de los argenteros o plateros. También estaba la calle de los zapateros, la calle de los cambistas, que bueno, que estaban un poquito más hacia lo que es la Lonja. Y por deciros una curiosidad, para que os hagáis una idea de lo bulliciosa que debía de ser esta zona en aquel siglo XV, en esta dirección que os estoy mostrando ahora, y hay una de las entradas a lo que es la Plaza Redonda de Valencia. La gente que conoce Valencia conoce la Plaza Redonda, pero los que no conozcáis, ahora os pondré unas imágenes para que sepáis a qué me estoy refiriendo. Esta plaza, en su día, dentro de ella albergaba lo que es el mercado de pescado. De hecho, es el único mercado de pescado que había documentado en la ciudad en el siglo XV. Y entre la Plaza Redonda y lo que es la calle San Vicente, ya yendo hacia la iglesia de San Martín, se encuentran hoy en día unas calles estrechas y entre ellas estaban las carnicerías mayores. Es decir, era el mercado de carne más importante de la ciudad. Ya os estaréis fijando que estamos en una zona que debía ser muy concurrida. Bueno, ¿qué os puedo decir de Santa Catalina? De Santa Catalina os voy a datar un poco a nivel histórico cuándo se fundó esta iglesia para que veáis por qué tiene estas características. Esta es una iglesia de las más antiguas de la ciudad. Es una de esas iglesias que cuando llegó Jaume I y conquistó la ciudad de Balansilla, que ya era una ciudad importante, esta ciudad tenía 10 mezquitas y Jaume I lo que hizo es, digamos, mandar que se reconvirtieran todas a iglesias. Pues bien, una de esas mezquitas que fueron iglesias fue esta de aquí, fue Santa Catalina. Por eso su fundación es del 1245. En su momento las iglesias no solo tenían una función religiosa, como pasa ahora, sino que tenían una función también de tipo social y de tipo organizativo y político. Esto se sofisticó a lo largo de los siglos y en el siglo XV era incluso más exagerado. Tenemos que pensar que la gente del barrio se organizaba en base a esta parroquia y que elegían a sus candidatos, digamos, a representarles en el gobierno local, en el Consell de la Ciutat, en estas iglesias. ¿Cómo debía estar esta parroquia o este edificio en aquel momento? Que os estaréis preguntando eso, es decir, cuando pasó Isabel. Bueno, esta iglesia, la parte gótica, que la mayoría que vemos es de estilo gótico, realmente se acabó de construir en la primera mitad del siglo XV. Isabel pasa por aquí justamente pasa en esta segunda mitad del siglo XV, en la década de los años 70, con lo cual lo que vio es el monumento gótico no solo acabado de hacer, sino en su máximo esplendor. ¿Por qué digo que en este caso sí que vemos, digamos, esa iglesia gótica del momento, o una iglesia muy parecida? Esto es por dos razones fundamentales, y es porque esta iglesia a lo largo de los siglos, por temas estructurales, empezó a sufrir fallos en la estructura y estaba llena de grietas. Llegó ya al siglo XX con bastantes problemas. Y luego la puntilla fue que en la guerra civil fue bombardeada, fue una de las iglesias del centro de la ciudad que fue bombardeada, con lo cual quedó totalmente en ruinas y hubo que hacer un plan para reconstruirla. En la década de los años 50 y 60 del siglo XX se empezó ese plan.
Y el arquitecto en ese momento, para poderla reconstruir, tenía que llegar a los muros originales de esa época del siglo XV, esos muros góticos. Con ello, lo que hizo es quitar todo el revestimiento barroco de los siglos XVII y XVIII, con lo cual, al quitarlos, dejó pues toda esta estructura gótica que vemos hoy en día, porque ya nunca más se volvió a poner lo que es la parte barroca. Respecto a la fachada, lo que os puedo contar de ella es que también hay muchos elementos de la época. Si nos fijamos, tenemos un rosetón central de estilo gótico que estaría en ese momento, tenemos un óculo aquí a la parte derecha y un óculo a la parte izquierda, allá al fondo. Este óculo precisamente no se sabía que estaba, se sacó en la última restauración que hubo ya en el siglo XXI, estamos hablando de hace pocos años. Y lo que sí que desveló es que hay una cierta simetría en el conjunto en general, un óculo ahí, aquí está el rosetón y otro óculo. Esto sí que lo debió ver Isabel. Lo que no estaría en su momento es esta portada, porque como vemos ya es un estilo renacentista yendo a barroco y no sería así la puerta. Y también hay dos elementos que hoy en día no podemos ver. Uno de ellos es que aquí a la parte derecha, donde está este óculo derecho, que ahora hay un andamio que están en obras, aquí estaba la torre campanario original, la del edificio gótico. Esta torre se derrulló en el siglo XVIII y se derrulló porque pensaron en construir una mucho más majestuosa, que es la que tenemos todas en mente. Ahora os pondré imágenes, la vemos al fondo, que es el famoso campanario de la iglesia de Santa Catalina, el que se ve desde la calle de la Paz y desde la Plaza de la Reina. Bien, otro edificio que también es muy importante y que estaba aquí, estaba en el otro lado, en la parte norte de la fachada. Allá al fondo os estoy mostrando una hornacina que es en honor a la Virgen, que está decorada con azulejos, aquí en Valencia llamamos manisetes. Y bueno, deciros como curiosidad que tiene dos números importantes, esto ya os lo contaré algún día, tiene dos fechas que para mí son dos números importantes. Pero bueno, a lo que iba, aquí había un edificio también muy importante de la ciudad porque estaba la llotjeta del Mostasaf. El Mostasaf era un funcionario público con estatus de juez, de justicia, que se encargaba de que funcionaran bien los mercados en cuanto a pesos y medidas y también de la higiene de las calles. Era una persona importante que además tenía trabajadores a su cargo. Y bueno, en conjunto, esto es lo que os he querido contar de esta iglesia. Solo deciros que para aquellos que no la habéis visitado, vale muchísimo la pena que la veáis porque es una de las iglesias más bonitas de la ciudad y además podemos regresar a ese momento gótico, como os había dicho. Y yo ya os dejo aquí. Espero que os haya gustado, aquellos que hayáis llegado al final, y espero que si es así, pues hacer otro vídeo para la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego.